Bienvenida o bienvenido a esta exploración de la semiología y la fisiología respiratoria. Son, herramientas esenciales para entender las enfermedades pulmonares y hoy nos vamos a meter a fondo con ellas. Nos basaremos sobre todo en textos como el Farreras, ¿no? Y también algunos apuntes y estudios que hemos ido mirando. La idea es sencilla, tener una base sólida para evaluar estos problemas respiratorios. Empezaremos con un caso clínico, uno simulado, para ver cómo se razona en la práctica y luego ya conectamos eso con la teoría. Venga, vamos a ello. A ver, imaginemos que estamos en la consulta. Llega un paciente, lleva ya unas semanas con tos, una tos que no se le va. Y además nota que le cuesta respirar, la disnea, ¿no? Sobre todo cuando se mueve, y que esto ha ido a peor, se siente regular, con malestar, y ha tenido algo de fiebre, pero no muy alta. Vale, un cuadro así. Bueno, es frecuente, pero hay que ser sistemático. Lo primero, siempre la anamnesis, o sea, preguntar bien. Indagaríamos en esta tos. A ver, ¿es seca o saca flema? Si hay esputo, ¿cómo es? Color, si es espeso, cantidad. ¿Ha tosido sangre alguna vez? La hemoptisis. Es que ya solo el tipo de esputo te puede decir mucho, ¿sabes? Si tira más a infección, algo crónico. Luego, la disnea, esa falta de aire. ¿Cuándo le pasa? ¿Solo se hace un esfuerzo grande? ¿O ya sentado, en reposo? ¿Y cómo ha ido? ¿De golpe o poco a poco? Esto nos da la medida de la gravedad y, cómo va evolucionando, ¿no? Y claro, preguntar por otras cosas. ¿Dolor en el pecho? ¿Y si lo hay, cómo es? ¿Le pincha al respirar hondo, lo típico pleurítico? ¿O es más como un peso, opresivo? ¿Fiebre? ¿Suda por la noche? ¿Ha perdido peso últimamente sin querer? Son señales de alerta, ¿sabes? Para pensar en infección, algo tumoral o incluso procesos inflamatorios generales. Y por supuesto los antecedentes. El tabaco, fundamental. Para EPOC, para cáncer. Es que es clave. Ha trabajado con polvos, humos, químicos. A lo mejor es una neumoconiosis o asma laboral. Infecciones de pulmón antes, vacunas, neumococo, gripe y, ojo, otras enfermedades. Del corazón, de defensas bajas, autoinmunes. De hecho, en algunas notas sobre artritis o lupus se menciona que pueden afectar al pulmón. Todo esto, nos da el contexto, ¿no? ¿De dónde partimos con este paciente? Entendido. Pues mira, el paciente cuenta que la tos sí es productiva, con esputo amarillento. La disnea le viene al subir un piso por la escalera. Y describe un dolor sí en el lado derecho del pecho, como un pinchazo, que le aumenta al coger aire fuerte. Ha notado febrícula, más por las tardes. Y el dato importante, fuma, un paquete al día desde hace 20 años. Nada más de interés en sus antecedentes. Vale, con eso. Pasamos a explorar, la exploración física. Primero mirar, la inspección. Buscamos si tiene los labios o los dedos azulados, la cianosis por falta de oxígeno. Miramos si usa los músculos del cuello, por ejemplo, para respirar, eso indica esfuerzo. Y la forma del tórax, claro. Después, tocar. Palpación. Vemos cómo se mueve el tórax al respirar, si se expande igual por los dos lados. Y palpamos las vibraciones de la voz, el fremito táctil. Le pedimos que diga 33 y notamos la vibración con las manos en la espalda. ¿Por qué? Pues porque si una zona del pulmón está llena, condensada, vibra más, el fremito aumenta. Pero si hay líquido o aire fuera del pulmón, en la pleura, pues vibra menos o nada. Claro, transmite diferente el sonido. Exacto. Luego la percusión, dar golpecitos en el tórax y escuchar. Lo normal es un sonido sonoro, como un tambor, pero no mucho. Si suena mate, apagado, es que debajo hay algo sólido, ¿no? Una condensación, líquido. Y al revés, si suena súper resonante, timpánico, pues eso sugiere aire atrapado, como en un enfisema o un neumotórax. Vale. Inspección, palpación, percusión y falta la auscultación. Y la auscultación, sí, escuchar con el fonendo. Importantísimo. Diferenciar el ruido normal, el murmullo vesicular, que es como un soplido suave. De los ruidos raros. Por ejemplo, el soplo tubárico. Suena como si el aire pasara por un tubo y es típico de una condensación. O si el murmullo casi no se oye o no se oye nada, pues puede ser líquido, un colapso del pulmón, una atelectasia o una obstrucción gorda. Y además buscamos ruidos añadidos, los adventicios. Los crepitantes son como chasquiditos finos, como cuando frotas pelo cerca del oído. Salen cuando hay líquido o moco en los alveolos o bronquiolos, típicos de neumonía, insuficiencia cardíaca, fibrosis.
Las sibilancias son pitidos, más agudos, por aire pasando por vías estrechas, lo clásico del asma y la EPOC. Los roncus, ruidos más graves, como ronquidos, suelen ser por secreciones en bronquios grandes. Y el roce pleural, un sonido áspero, como de cuero rozando, indica que las pleuras están inflamadas. Entender qué significa cada ruido es vital. Perfecto. Pues al explorarlo vemos que respira un poco rápido, sí, taquipnea leve, y la clave está en la parte de abajo del hemitórax derecho. Ahí, al percutir, suena mate. Al palpar, el frémito está aumentado. Y al escuchar, oímos crepitantes cuando inspira. El resto del pulmón, normal. Pues esa combinación, matidez, frémito aumentado y crepitantes ahí localizados, eso es un síndrome de condensación pulmonar de Libro. Lo más probable, con la clínica que tiene, fiebre, tos productiva, el dolor, y localizado ahí abajo a la derecha, es una neumonía. Casi seguro. Pero hay que confirmarlo y ver bien qué alcance tiene. Necesitamos pruebas. ¿Qué pediríamos entonces? Pues mira, empezaríamos con sangre. Una analítica. Hemograma, a ver si hay leucocitos altos, sobre todo neutrófilos, que apoya la idea de infección bacteriana. Marcadores de inflamación. La PCR, la proteína C reactiva, y la VSG, la velocidad de sedimentación. Son muy generales, pero te dicen si hay inflamación. De hecho, en algunas notas de autoinmunes, como la RA, se usan para ver cómo va la enfermedad. Una bioquímica básica para ver riñón, hígado. Y si el paciente pareciera que respira con mucha dificultad, pues una gasometría arterial, para ver los niveles de oxígeno y CO2 en sangre de forma objetiva. ¿Y el esputo que saca? Lo analizaríamos. Si es purulento, amarillo o verde, sí, sería ideal. Una tinción de Gram para ver qué tipo de bichos pueden ser, así rápido. Y un cultivo para identificar la bacteria concreta y saber qué antibiótico le va mejor. Esto sobre todo si no responde bien al tratamiento inicial. Y la imagen, supongo, radiografía. La radiografía de tórax sí o sí, fundamental. Para ver la mancha de la neumonía, dónde está, si es grande, si hay líquido asociado, derrame pleural u otras cosas. Es la primera prueba de imagen, como dicen todas las guías. ¿Y un TAC? ¿Una tomografía? El TAC, la TC de tórax. Normalmente no hace falta de entrada para una neumonía normalita. La guardamos para si la radiografía no está clara, si sospechamos algo más, como un absceso, un pus enquistado, o si el cuadro nos hiciera dudar con otras cosas. Por ejemplo, si pensáramos en un tromboembolismo pulmonar, un TEP, ahí sí que el angio-TC es la prueba de elección, lo vimos en una fuente. O para estudiar un bulto sospechoso de cáncer, claro, ahí el TAC es esencial para ver la extensión. Vale. Simulamos que ya tenemos los resultados. La analítica, leucocitosis con neutrofilia. Y la radiografía de tórax. Se ve una opacidad, una mancha blanca, en el lóbulo inferior derecho, que parece llenar los alvéolos. Compatible con neumonía. Pues entonces blanco y en botella. El diagnóstico es neumonía adquirida en la comunidad, una NAC, en el lóbulo inferior derecho. El manejo inicial, empezar ya con antibiótico empírico, uno que cubra los bichos más comunes que causan esto. El neumococo, Streptococcus pneumoniae, sigue siendo el más frecuente, como dicen las fuentes de infecciosas. Si tuviera bajo el oxígeno en la gasometría, pues le pondríamos oxígeno. Y tratar los síntomas, paracetamol o ibuprofeno para la fiebre y el dolor. Luego, si llega el resultado del cultivo y vemos qué bacteria es exactamente, pues ya ajustamos el antibiótico si hace falta. Pero de entrada, empírico. Muy claro el proceso, sí. Desde los síntomas hasta el tratamiento. Ahora que hemos visto cómo se aplica en un caso real, aunque simulado, vamos a conectar todo esto con los fundamentos, ¿no? La semiología y la fisiología respiratoria, usando esa base del Farreras y las otras notas. Exacto. Es que la semiología respiratoria, como acabamos de ver, se basa justo en eso. Una buena anamnesis, preguntar bien, y un examen físico ordenado. No vale solo con preguntar por los 5 síntomas clave: disnea, tos, expectoración, dolor, hemoptisis. Hay que ir al detalle de cada uno. Y la exploración física, pues siguiendo los 4 pasos: inspección, palpación, percusión, auscultación, nos da información directa. En la inspección, además de lo agudo como la cianosis, buscaríamos cosas crónicas, como las acropaquias, los dedos en palillo de tambor. Una de las fuentes la relacionaba con síndromes raros como el POEMS, pero se ven en otras enfermedades pulmonares crónicas también.
La palpación nos confirma cómo se mueve el tórax y cómo vibra la voz. La percusión nos dibuja un mapa de dónde hay aire y dónde no. Y la auscultación es como escuchar la maquinaria por dentro, ¿no? Si las tuberías, los bronquios, están estrechos, sibilancias. Si los saquitos quinales, los alvéolos, están llenos, crepitantes. O si las capas que recubren el pulmón rozan, roce pleural. Y todo eso, todos esos signos y síntomas tienen su porqué en la fisiología respiratoria. Si entiendes cómo funciona bien, entiendes por qué falla. Justo. La respiración tiene varias partes. Primero la ventilación. Mover el aire para dentro y para afuera. Ahí trabajan los músculos diafragma, intercostales y si cuesta, los del cuello, los accesorios. Y juegan las presiones dentro y fuera del pulmón. Cuando esto falla, como en la EPOC, pues vemos problemas para mover el aire, sobre todo para sacarlo. Una de las fuentes de EPOC insistía en lo bajo que está el FEV1, el volumen que echas en el primer segundo, como medida clave de esa obstrucción. Claro, es que esa es la definición casi de EPOC y asma, ¿no? La dificultad para expirar. Eso es, lo que nos lleva a los síndromes obstructivos. Hay inflamación o los bronquios se cierran, se estrechan y cuesta sacar el aire. De ahí vienen las sibilancias que oímos, que el aire se quede atrapado y suene hiperresonante al percutir, y ese F1 bajo en la espirometría. El tratamiento busca justo eso, abrir las vías y bajar la inflamación, como decían las notas de EPOC. Por otro lado está la difusión, el paso del oxígeno del alvéolo a la sangre y del CO2 al revés. Depende de que la pared entre ambos, la membrana alveolo-capilar, esté bien y sea grande. Se fastidia si esa pared se daña o se engrosa. Pasa en la fibrosis pulmonar o en el enfisema avanzado. La prueba que mide esto es la DLCO, la capacidad de difusión. Suele estar baja. De hecho, los criterios para trasplante de pulmón en EPOC o TEP que revisamos la incluían como un factor importante. Entiendo. Eso explica que en la fibrosis o el enfisema falte oxígeno aunque ventilen más o menos. ¿Y los restrictivos? Pues los síndromes restrictivos, como la fibrosis que decíamos o la neumonía del caso, aquí el problema es que el pulmón no se puede llenar bien, está rígido o está ocupado por líquido o inflamación. Cuesta inspirar, coger aire. Los volúmenes pulmonares son pequeños. Por eso oímos crepitantes, de esos alvéolos que se abren a la fuerza o están llenos. Y la espirometría muestra una capacidad pulmonar total baja. Una de las notas comentaba la fibrosis pulmonar como efecto raro del micofenolato, un inmunosupresor. Es un ejemplo de cómo algo externo puede causar restricción. Vale, obstructivos, restrictivos. Nos falta la parte de la sangre, la perfusión. La perfusión, sí. El flujo de sangre por los pulmones. Es clave que la sangre vaya a las zonas que reciben aire. Es la famosa relación ventilación-perfusión, la BQ. Si esto falla, como en el tromboembolismo pulmonar, el TEP, tenemos un lío gordo. Un coágulo tapa una arteria del pulmón. Esa zona recibe aire, ventila, pero no le llega sangre. La BQ ahí es altísima, es espacio muerto. Y de ahí la falta de oxígeno tan brusca en el TEP, ¿no? Por ese desacople. Exacto. Causa disnea de repente, a veces dolor de costado, y el oxígeno en sangre baja mucho. Por eso, pruebas como la gammagrafía BQ o, hoy más habitual, el angio-TC de tórax, que las guías de TEP señalaban como clave, son esenciales. Ven ese fallo en la llegada de sangre. Y el tratamiento tiene que ser rápido. Anticoagulantes o, si es muy grave, disolver el coágulo con fibrinolisis. Y si necesitan ayuda para respirar, con cuidado, como advertían las fuentes, para no forzar el corazón derecho. Y bueno, luego está el transporte de gases, cómo el oxígeno se une a la hemoglobina, y el control respiratorio desde el cerebro, que ajusta cómo respiramos según necesitemos. Cuando todo el sistema de intercambio de gases falla, llegamos a la insuficiencia respiratoria. Puede ser que falte oxígeno, hipoxémica, que sobre CO2 hipercápnica o las dos cosas. Es la complicación final de muchas de estas enfermedades y requiere oxígeno y a menuda ventilación mecánica. La verdad es que queda mucho más claro cómo se ata todo. Lo que encontramos al explorar, lo que cuenta el paciente y los mecanismos por debajo que están fallando en cada enfermedad. Es como tener el mapa y la leyenda, ¿no? Esa es la idea, sí. Para alguien que está aprendiendo, creo que hay como unos mensajes clave que no se pueden olvidar. Primero, la anamnesis es oro. Escuchar bien y preguntar con intención te da el 80% del diagnóstico. O casi. Segundo, domina la exploración. Hay que practicarla, machacarla. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Los hallazgos te hablan, si sabes escucharlos. No es un trámite. Tercero,
Conecta el hallazgo con el porqué. No vale solo saber que en la neumonía hay crepitantes. Hay que entender por qué suenan. Ese porqué fisiopatológico es lo que hace que se te quede. Cuarto, piensa en síndromes: obstructivo, restrictivo, condensación, derrame, atelectasia. Agrupar los signos y síntomas en estos patrones ayuda muchísimo a pensar. Quinto, mira el conjunto, visión sistémica. El pulmón no vive solo. Acuérdate de que enfermedades de otros sitios, corazón, autoinmunes como la artritis o el lupus que salían en las fuentes, pueden dar la cara en el pulmón. Sexto, alerta con el TEC. Si alguien tiene disnea aguda y no está claro por qué, piensa siempre en TEP. Es una urgencia vital. Y séptimo, usa las pruebas con criterio. Radiografía, TAC, gases, espirometría. Son herramientas geniales, pero pídelas sabiendo qué buscas, qué te pueden dar y qué no. Las fuentes suelen dar pistas sobre cuándo usarlas bien. Una síntesis muy buena, la verdad. Gracias por este repaso tan completo. Es que la neumología tiene esa mezcla de lógica y habilidad clínica que engancha. Hemos visto la semiología, la fisiología, cómo se aplican al diagnóstico. Pero me queda una pregunta rondando. Entendemos los mecanismos básicos, sí, pero ¿cuánto influyen la genética de cada uno y el ambiente, algo que las fuentes tocan más para cáncer o enfermedades complejas, en que una persona tienda más a desarrollar una enfermedad pulmonar u otra? Ahí hay un mundo por explorar, ¿no? Hasta la próxima.